Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a ahondar en un tema que ha causado bastante revuelo en la política colombiana. Así es. Se trata de César Augusto Giraudo Montoya, alias Calzones, y su relación con Álvaro Uribe y el Partido Centro Democrático. Exacto. Lo que realmente llama la atención de este caso es que no se ha discutido mucho en los medios de comunicación, a pesar de las serias acusaciones que rodean a Calzones. Y esa es una de las preguntas que intentaremos responder en este Deep Dive. ¿Por qué tanto silencio? Es una pregunta clave, sin duda. Lo que a mí me parece fascinante de este caso es que nos da una idea de cómo funciona el poder en Colombia. Las conexiones de Calzones con figuras políticas importantes como Uribe y su supuesta participación en actividades ilegales nos hacen preguntarnos cómo funciona realmente el sistema. Y todo esto salió a la luz cuando Uribe y Calzones aparecieron juntos en un foro político en Armenia. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es y por qué es tan importante? Bueno, Calzones tiene una historia que parece sacada de una película. Se dice que pasó de ser un humilde vendedor a un millonario con muchísimas conexiones en el mundo empresarial y político. Sí, Su ascenso a la riqueza está rodeado de misterio, y las fuentes que nos compartiste sugieren que gran parte de su fortuna proviene de actividades ilícitas. de hecho, El Espectador informa que Calzones ha comprado propiedades a personas que han sido condenadas por narcotráfico. ¿Podría esto ser una señal de lavado de dinero? Es una posibilidad. Una estrategia para ganar influencia en ciertos círculos. No podemos descartarla. Y Ya. lo que lo hace aún más preocupante es que estas transacciones se realizaron sin que las autoridades intervinieran. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién está protegiendo a Calzones? Es una pregunta inquietante. Y las acusaciones no se detienen ahí. El presidente Petro lo acusó de estar involucrado en un plan para asesinarlo Sí, durante la campaña presidencial de 2022. una acusación muy seria. Una acusación grave que, sin embargo, no parece haber llevado a una investigación a fondo por parte de las autoridades. Y eso nos lleva a otro punto clave. La Fiscalía, la Fiscalía General de la Nación de Colombia, parece estar actuando con mucha lentitud en este caso. Un documento de la Fiscalía incluso sugiere que las conexiones de Calzones con personas prominentes de la región están obstaculizando las investigaciones. O sea, podríamos estar hablando de un sistema donde la justicia no se aplica por igual a todos, donde las conexiones y el poder pueden influir en el curso de las investigaciones. Esa es una de las preguntas más difíciles de responder. Pero lo que sí sabemos es que este caso nos muestra la conexión entre la política, el dinero y el crimen organizado en Colombia. Y hablando de crimen organizado, las fuentes que nos compartiste mencionan a la Cordillera, una organización criminal con mucho poder en la región. ¿Qué es exactamente la Cordillera? Bueno, la Cordillera es una red criminal que ha estado operando en Colombia durante décadas. Se dedica principalmente al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. Ajá. Su alcance se extiende por varias regiones del país. Y según una investigación de la revista Raya, Calzones estaría en la cima de la estructura de esta organización. Esto nos lleva a otro punto importante, la falta de cobertura mediática sobre este caso. A pesar de las graves acusaciones y las conexiones con figuras políticas de alto perfil, los grandes medios colombianos no le han dado mucha atención. ¿Por qué tanto silencio? ¿Es miedo a represalias? ¿Desinterés? ¿O hay algo más profundo en juego? Es una pregunta que nos debemos hacer. Mientras tanto, la vida de Calzones parece continuar sin mayores problemas. Según nuestras fuentes, está estrechamente relacionado con su hijo, ¿Sí? Cristian Camilo. Quien estuvo involucrado en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. ¿Podría ser esta otra forma de ejercer influencia política? Es posible. Lo que vemos aquí es una red compleja de relaciones que vinculan a Calzones con diferentes esferas de poder. La política, el crimen organizado, el mundo empresarial. Y entender estas conexiones es crucial para comprender el alcance de su influencia. Y no olvidemos la discoteca Gota Gota en Pereira, donde Calzones supuestamente era un patrocinador financiero. ¿Qué nos dice esto sobre sus actividades y sus conexiones? ¿Podríamos estar hablando de lavado de dinero, de un punto de encuentro para negocios ilícitos o simplemente de un hombre a negocios invirtiendo en un sector lucrativo? Lo que es innegable es que la gota a gota es otro punto que conecta a Calzones con un mundo opaco, Sí, donde las reglas del juego no siempre son claras. es un caso realmente fascinante que nos obliga a cuestionar cómo funciona el poder en Colombia. ¿Quiénes son los verdaderos responsables? ¿Hasta dónde llega la red de corrupción? Y lo más importante, Ajá. ¿qué podemos hacer como ciudadanos para exigir transparencia y justicia? En la próxima parte de este Deep Dive, profundizaremos en las implicaciones políticas de este caso Así es. y analizaremos las posibles respuestas a estas preguntas. No se lo pierdan. Los esperamos. Lo que me parece especialmente preocupante es
ha reaccionado el uribismo a todas estas acusaciones contra Calzones? Porque en lugar de condenar sus supuestos vínculos con el crimen organizado, parecen más enfocados en minimizar la situación y atacar al presidente Petro. Es cierto, pareciera que la prioridad es proteger a los suyos, Sí. en lugar de enfrentar un problema que podría tener consecuencias muy serias para la democracia colombiana. Exactamente. Y eso nos lleva a preguntarnos hasta qué punto el uribismo, y en particular Álvaro Uribe, están dispuestos a tolerar la corrupción dentro de sus propias filas. Recordemos que Uribe, en un intento por controlar la crisis, pidió que se investigara a Calzones. Pero al mismo tiempo lo defendió públicamente. Sí, Una postura un tanto contradictoria, ¿no crees? Sin duda. Esa ambigüedad es muy característica del uribismo. Intentan desviar la atención de las acusaciones, sin realmente afrontarlas de frente. Y mientras tanto, Calzones se convierte en un símbolo de la impunidad que parece reinar en ciertos sectores de la política colombiana. Un hombre que, a pesar de las graves acusaciones en su contra, sigue codeándose con la élite política y moviendo los hilos del poder. Y hablando de poder, volvamos a la Fiscalía General de la Nación. Si Raya tuvo acceso a un informe que describe un organigrama de la cordillera con Calzones en la cima, ¿por qué no se actuó en consecuencia? esa es la gran pregunta. El informe menciona que las conexiones de Calzones con gente prestante de la región Ajá. están obstaculizando las investigaciones. Es una confesión preocupante, ¿no te parece? Totalmente. Es como si el sistema judicial estuviera paralizado por el miedo a enfrentarse a figuras poderosas. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién protege a Calzones? ¿Quiénes son esos intocables que le permiten operar con impunidad? Para responder a esa pregunta, tendríamos que analizar la estructura misma del poder en Colombia. Quiénes toman las decisiones, cómo se financian las campañas políticas, qué intereses se protegen, es un tema muy complejo que requiere un análisis profundo. Y mientras tanto, la sociedad colombiana sigue pagando el precio de la corrupción. La falta de transparencia, la impunidad Sí, y la erosión de la confianza en las instituciones son problemas que afectan a todos los niveles. es crucial que los ciudadanos exijamos respuestas, que presionemos a las autoridades para que investiguen a fondo este caso y que no permitamos que la corrupción se normalice. Exacto. Y volviendo al tema de los medios, me parece preocupante el silencio que ha rodeado a este caso. ¿Por qué los grandes medios no le han dado la importancia que merece? Es autocensura. Falta de interés. ¿O hay algo más? Es difícil saberlo con certeza. Podría ser una combinación de factores. Tal vez algunos medios temen represalias por parte de figuras poderosas. O quizás simplemente no ven este caso como algo noticiable, lo cual sería aún más preocupante. De cualquier manera, el silencio de los medios solo contribuye a la impunidad. Permite que figuras como Calzones operen en la sombra sin rendir cuentas por sus acciones. Y mientras tanto, la desinformación y las noticias falsas se propagan a través de las redes sociales, lo que dificulta aún más la búsqueda de la verdad. Es un panorama bastante desalentador. No podemos perder la esperanza. Como ciudadanos, tenemos el poder de exigir transparencia y justicia. Podemos apoyar a los medios independientes que investigan estos casos. Podemos alzar nuestras voces en las redes sociales, organizarnos para demandar un cambio real. Exacto. El futuro de Colombia depende de nuestra capacidad para enfrentar la corrupción y la impunidad. Debemos construir un sistema donde la justicia se aplique a todos por igual, sin importar su poder o sus conexiones. En la próxima parte de este Deep Dive, analizaremos las perspectivas para el futuro de Colombia. No te lo pierdas. Si pensamos en todo lo que hemos hablado sobre Calzones, vemos un patrón que preocupa. Tenemos a una persona con acusaciones muy serias en su contra, conexiones con el crimen organizado y una influencia política que parece que nadie la puede tocar. Y a pesar de todo esto, la justicia parece que avanza muy lentamente. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para romper este ciclo de impunidad? Es la pregunta del millón. Yo creo que lo primero es darnos cuenta de lo grave que es este problema. Sí. La corrupción no es un delito sin víctimas. Afecta a todos los niveles de la sociedad, erosiona la confianza en las instituciones, desincentiva la inversión, perpetúa la desigualdad. Debemos dejar de verla como algo normal y empezar a exigir un cambio real. Y para exigir ese cambio, hay que actuar en varios frentes. Por un lado, necesitamos un sistema judicial más independiente, más eficaz, Sí. capaz de investigar y sancionar a los corruptos sin importar su poder o sus conexiones. Exacto. Necesitamos fiscales y jueces que no se dejen intimidar, que actúen con transparencia y que rindan cuentas a la sociedad. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Necesitamos una sociedad civil activa y comprometida que no tolere la impunidad. Y en ese sentido,
El papel de los medios de comunicación es crucial. Un periodismo independiente que investigue a fondo estos casos, que los saque a la luz pública, que genere un debate informado y que presione a las autoridades para que actúen. Totalmente. Los medios tienen la responsabilidad de vigilar al poder, de ser un contrapeso a los abusos y de promover la transparencia. Volviendo al caso de Calzones, ¿crees que hay alguna posibilidad de que se haga justicia? ¿O su influencia política es tan grande que va a lograr evadir las consecuencias de sus actos? Es difícil saber qué va a pasar. Sí. Pero lo que sí te puedo decir es que mientras haya ciudadanos dispuestos a luchar contra la corrupción, siempre habrá esperanza. Para terminar, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al inicio de este Deep Dive. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué este caso no ha generado la indignación, la movilización ciudadana que uno esperaría? Es una pregunta difícil. Tal vez la respuesta está en la normalización de la corrupción, en el desencanto con la política, en el miedo a las represalias. O quizás simplemente no hemos logrado conectar con la sociedad de una manera que genere una reacción contundente. Sea cual sea la razón, es fundamental que rompamos este silencio, que hablemos de este caso, que lo compartamos, que exijamos respuestas, porque solo así podremos empezar a construir una Colombia más justa y transparente. Es un llamado a la acción para todos los colombianos. No podemos permitir que la corrupción se siga apoderando de nuestro país. Debemos luchar por un futuro donde la justicia y la ética prevalezcan. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que esta información les haya sido útil y que los motive a seguir investigando y a exigir un cambio real en Colombia. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Voces de Colombia, para más contenido sobre la realidad colombiana. Denle like y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Hasta la próxima.